vamos a hablar un poquito del paciente, de placa y de paciente vulnerable, porque hay tres preguntas que nos tenemos que hacer todos los días, que es cómo estamos estratificando a un paciente en forma no invasiva, cómo evaluamos la placa aterosclerótica, si bien hoy hicimos un approach, y cómo utilizamos realmente los métodos disponibles en la práctica diaria. Obviamente vamos a hablar de tomografía, esto lo tengo siempre porque el concepto de resolución temporal y espacial es algo que tenemos que empezar a conocerlo. Y de score de calcio no voy a hablar mucho porque ya tuvimos una excelente disertación previamente. Así que quiero mostrarles algunos estudios donde se comparaba el score de calcio coronario con estudios de perfusión miocárdica, que esto también nos muestra vulnerabilidad de los pacientes. Este es un estudio que realmente es muy importante, donde acá van a ver en esta gráfica, todos estos pacientes tenían estudio de perfusión normal, todos estos pacientes tenían perfusión patológica y están divididos de acuerdo al score de calcio encontrado. Que tengamos score de calcio alto en estos pacientes con estudios de perfusión patológico es algo esperable. El problema está acá, que tenemos 25 más 20 más 11%, 56% de los pacientes con score de calcio mayor de 100 que tienen estudio de perfusión normal. Entonces nosotros estamos tratando al paciente de acuerdo a lo que nos dice el estudio de perfusión. Y le decimos, che, tenés un estudio de perfusión normal, quédate tranquilo, anda. Y debajo tenemos toda esta enfermedad aterosclerótica que está subdiagnosticada. Obviamente, ¿qué fue el resultado? Que el score de calcio era un factor absolutamente predisponente de eventos coronarios, ¿sí? Y que era muy importante asociar al paciente que estamos estudiando un score de calcio para reestratificarlo correctamente. Estos otros estudios muestran cosas muy parecidas. Todos muestran que a medida que el score de calcio subía, ¿sí? Los estudios de perfusión también subían, pero había muchos estudios de perfusión normal con score de calcio patológico, y que cuando le adicionábamos la clínica a los estudios de perfusión y al score de calcio, para todo esto siempre el score de calcio nos mejoraba el diagnóstico y el pronóstico. Por eso tenía un valor predictivo independiente y mejora, ¿sí?, el pronóstico de los pacientes. En esto nos muestra lo mismo. Estos pacientes tenían score de calcio entre 100 y 400 y el promedio era de un 10% de positividad en el estudio de perfusión miocárdica. En este otro estudio que a mí me gustó, más o menos hicieron pusieron el score de calcio en un algoritmo diagnóstico. Siempre termina el score de calcio en los pacientes de riesgo intermedio, aunque algunas guías, el riesgo intermedio, como hablábamos hoy, si bien el riesgo hoy a veces lo contemplan entre 6 y 10% de bajo intermedio, hay un gris ahí, ¿sí? Y esto es discutible, pero el score de calcio en paciente con riesgo intermedio nos puede determinar si tiene menos de 100, quizás mandarlo a prevención primaria, o si tiene antecedentes, reevaluarlo para prevención secundaria, pero si tiene entre 100 y 400, mandarlo a prevención secundaria, y si tiene más de 400, ya evaluarlo funcionalmente y obviamente tiene que entrar en prevención secundaria. Y esto en pacientes sintomáticos. Fíjense que en los pacientes sintomáticos está puesto ya para utilizarlo en el bajo riesgo, y si tiene menos de 100, por ahí contemplar la prevención primaria, y si tiene más de 100, ya empezar a estudiarlos de otra manera. Bueno, otro estudio que es el PROMISE, donde se randomizaron pacientes a una estrategia anatómica y funcional, ¿sí? A todos se le hizo score de calcio, y las curvas de score de calcio mostraban que cuando el score de calcio era 0, ¿sí?, era normal, la curva de eventos era muy baja, y cuando el score de calcio era positivo, aumentaban, ¿sí?,
Esto obviamente comparado con los estudios de perfusión, tanto para muerte, para infarto, las curvas eran muy parecidas y cuando se adicionaban los resultados, siempre el score de calcio ayudaba a mejorar el diagnóstico. Esto es todo causa de muerte, infarto y angor inestable, y vemos las curvas cómo se asocian y se mejora el diagnóstico. Una de las cosas que encontró este estudio, que la mayoría de los eventos se produjeron en pacientes con test funcionales negativos, algo que estuvimos hablando recién. El score de calcio 0 excluyó de eventos a pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. La mayoría de los eventos ocurrieron en pacientes, esto tiene alta sensibilidad, y los estudios funcionales muy patológicos fueron más específicos para eventos cardiovasculares, eso es verdad, y la utilización de los dos métodos conjuntos parece ser la estrategia más prudente. Ahora, el score de calcio, esta diapositiva creo que alguna vez la han visto, nos muestra cómo es la evolución de la enfermedad coronaria, ¿sí? Y tenemos que entender que recién acá vamos a poder, en este estadio, vamos a poder empezar a diagnosticar la enfermedad coronaria, que parece un estadio precoz, ¿sí? Parece un estadio precoz. Y tenemos que estar atentos a tratar de encontrar este momento para poder mejorar el tratamiento del paciente. Bueno, estas son las guías, las indicaciones, y el score de calcio nos está mostrando a los pacientes vulnerables. La placa vulnerable por ahí es más difícil que la muestre en el score de calcio, pero sí nos está mostrando cuál es el paciente que es más vulnerable. Cuando hablamos de tomografía y de angiotomografía, esto es lo más lindo cuando vemos coronarias normales y le decimos al paciente: quédate tranquilo, que no tenés enfermedad coronaria y tu riesgo es muy bajo. Pero después nos encontramos con esto: pequeñas placas no calcificadas, enfermedad difusa, placas mixtas, podemos ver la localización, la severidad, ¿sí? Tenemos la posibilidad, como es un volumen de información, hacer una evaluación a 360 grados, moverla para un lado, para el otro y evaluarla correctamente. También tenemos una vista que se llama vista de IBUS, ¿sí? Que muchas veces la utilizamos para ver el grado de severidad de la obstrucción. Y los estudios de IBUS invasivo con los estudios de IBUS virtual, para llamarlo de alguna manera, han dado muy buena correlación con lo que es la caracterización de la placa coronaria. Por lo tanto, es una información a la que podemos creer. Por eso hay estudios, como ven acá, cómo es la conformación de la placa y cómo se ve en tomografía, que tiene una excelente correlación e identificación de la placa aterosclerótica. Este es un estudio que comparó la angiografía coronaria con los estudios de perfusión, y como ven acá, cuando no había enfermedad coronaria, la curva era de muy bajo riesgo. Cuando había enfermedad coronaria leve ya aumentaba, y cuando había enfermedad coronaria significativa era peor el pronóstico, tanto para todos los eventos como para los eventos duros. Pero fíjense lo que eran los estudios de perfusión. Las curvas de los estudios de perfusión prácticamente son iguales a la de la tomografía. Cuando hacemos la sumatoria de la tomografía con los estudios de perfusión, encontramos que tienen un valor pronóstico, que la tomografía, aparte de ser tener un valor predictivo independiente de eventos, aporta valor pronóstico a los estudios de perfusión miocárdica. Por lo tanto, tener enfermedad coronaria significativa por tomografía y un estudio normal, por supuesto que nos va a decir que el paciente tiene un muy mal pronóstico, y cuando la tomografía es negativa y el estudio de perfusión es normal, el paciente es realmente de muy bajo riesgo. El estudio confirma, y Diego lo mostró, cuando tenemos una tomografía normal el riesgo muy bajo, enfermedad no obstructiva ya el riesgo cambia en forma significativa, y cuando la enfermedad coronaria es obstructiva el riesgo obviamente que aumenta. Este es otro estudio de MIN que muestra exactamente lo mismo, lo que es tener coronarias normales, y a medida que va aumentando
no tener enfermedad obstructiva, tener un vaso significativo, 2 vasos o 3 vasos, cómo empeora el pronóstico, sin hablar de una placa específica, sino de la enfermedad global coronaria. Bien, este es otro estudio que muestra lo mismo, que es el estudio CONFIRM, pero con el seguimiento a 5 años, donde vemos las mismas curvas. No tener enfermedad coronaria, y estamos hablando de anatomía solamente, no tener enfermedad coronaria, enfermedad de un vaso, 2 vasos o tronco y 3 vasos, cómo empeora el pronóstico tanto como para mortalidad como para eventos. Este es otro estudio de Andreini donde nos muestra lo mismo, o sea, la información es robusta y consistente. No tener enfermedad coronaria es muy bajo riesgo, tener enfermedad obstructiva te cambia el riesgo, y tener, o no obstructiva severa te cambia el riesgo, y tener enfermedad obstructiva la verdad es que te lo empeora considerablemente. Este es otro estudio que muestra lo mismo, no nos quiero aburrir, pero bueno, les quería recordar, acá los radiólogos la tienen mucho más clara que nosotros, lo que era la escala de Hansfield. Esta es una escala para determinar tejidos y cómo vemos en tomografía los diferentes tejidos, y nos permite evaluar las características de una placa. Fíjense que esta placa tiene 39 de promedio, es una placa bien lipídica, ¿sí? Y esta parte tiene 69, es una placa que tiene componente bien lipídico y fibrolipídico. Esto es lo que buscamos. Esta es la famosa placa vulnerable. Ojalá tuviéramos algún método no invasivo que nos la muestre así. Un core lipídico amplio, una delgada capa fibrosa que es la que se va a romper y nos va a generar el síndrome coronario, y un remodelado positivo, ¿sí?, de la lesión en el vaso. ¿Esto lo podemos extrapolar a la tomografía? Bueno, lo estamos haciendo y con resultados muy buenos. Hoy ya le estuvimos adelantando que la característica de la placa, encontrar una placa de baja densidad y con remodelado positivo, ya nos estaba hablando de un peor pronóstico y de la aparición de síndromes coronarios agudos. En este estudio, 3.158 pacientes con un muy buen seguimiento de Motoyama, ya vio que los pacientes que tenían placas de característica de bajo riesgo, sin esas características que les mostré recién, tenían mucho mejor pronóstico que las que estaban consideradas placas de alto riesgo. Y si a eso le sumábamos si tenía estenosis significativa o no, el riesgo era peor. Por supuesto, no tener placa o no tener placas de alto riesgo y no tener estenosis era un riesgo muy bajo, y cuando teníamos placas de alto riesgo y una estenosis significativa, el riesgo aumentaba exponencialmente en forma significativa. Otsuka empieza a describir otro de los signos de la placa, que es el signo del servilletero. Además de la placa de baja atenuación y del remodelado positivo, el napkin ring, que lo van a escuchar, o el signo del servilletero, acá lo podemos ver. Después yo le voy a mostrar un poquito porque es medio difícil de entender qué es el signo del servilletero, es medio rebuscado también la idea que tuvo, pero bueno, después se la voy a tratar de clarificar un poco. Este fue el primer estudio en demostrar que el signo del servilletero se asociaba con nuevos eventos coronarios agudos. Signo del servilletero. Ustedes vieron que a los americanos les gusta usar unos servilleteros que son unos anillos, ¿sí? Son anillos y ponen la servilleta en el medio, y la servilleta queda con una forma de media luna dentro de ese servilletero, y esta media luna, y esta media luna que vemos acá, ¿sí?, sería lo que es la servilleta dentro del servilletero, que sería el anillo. Ese es el signo del servilletero, tener una placa en media luna de baja atenuación, con remodelado positivo, con estenosis significativa y a veces asociada a pequeñas calcificaciones, o lo van a encontrar como spotty calcifications. Este es otro estudio más donde asociaron los mismos
Low Attenuation Plaque, que es placa de baja atenuación, remodelado positivo, Spotty Calcification y Napkin Ring. Los que tenían, las placas que tenían estas características tenían mayor evento, muerte, infarto y necesidad de revascularización. Este es el servilletero famoso que yo les mostraba recién, que es como un anillo, y ven cómo la servilleta queda en forma de semiluna adentro, que es esto que vemos acá, ¿sí? Y la importancia que tiene, un poco con la imagen que le mostré del corte histopatológico de la placa vulnerable, es que se asocia que en esos codos de la placa exista la placa fibrosa fina con alta posibilidad de romperse y generar el síndrome coronario agudo. De ahí viene que este signo es muy importante para la predicción de eventos. Entonces, placa de baja atenuación, remodelado positivo, calcificación puntiforme y signo del servilletero. Se lo repito si quieren, ¿eh? Bueno, y esto es lo que creo que viene. Todavía nos falta un poco, pero esto es lo que nos va a cambiar también la forma de caracterizar a nuestros pacientes. Este es un estudio Next Trial donde se comparó el FFR virtual hecho por tomografía con el FFR invasivo. O sea, no fue que compararon con otra cosa, lo hicieron bien y dio que había una alta exactitud diagnóstica y aumentaba la especificidad de la tomografía. O sea, hago la angiografía con la misma adquisición que hago la angiografía coronaria, puedo mandar la información para que me hagan el análisis del FFR virtual o CT, se llama FFR CT, ¿sí? ¿Por qué aumenta la sensibilidad de la tomografía? Porque puedo tener una estenosis que yo la puedo ver bastante severa, significativa, ¿sí? Y cuando le hago el FFR, me da un FFR de 0,93, ¿sí? Que el punto de corte, como veíamos en la previa, se toma de 0,80. En el FFR invasivo es entre 0,75 y 0,80 de acuerdo a algunos estudios, ¿sí? En este es 0,80, ¿sí? Este da 0,93, por lo tanto esta no es una estenosis significativa, ¿sí? Y cuando hicieron la angiografía vieron la placa con la localización y el FFR que les dio 0,94. Y no en vez de 0,93, que es exactamente lo mismo. Por eso hasta aumenta la sensibilidad de la coronariografía no invasiva al FFR. Estos son otros ejemplos donde vemos acá una estenosis crítica. Difícilmente necesitemos hacer un FFR ni virtual ni un FFR invasivo para darnos cuenta que esta placa es una placa severa, pero en este caso, en la DA, donde acá está estirado, se ve no tan claramente que puede ser una estenosis significativa y el FFR virtual dio 0,75 cuando lo compararon con el FFR invasivo que dio 0,71 y era una placa realmente severa que necesitaba tratamiento. Lo mismo esta, que el FFR invasivo, era una pavada para mí hacerle un FFR, esto era a fines académicos por el estudio, dio también que era significativo y que eran placas que necesitaban revascularización. Por lo tanto, este es la estratificación pronóstica que tenemos habitualmente de los pacientes, que es lo que estamos haciendo ahora. Paciente con angina, estable, referidos a estrés para evaluación de su cardiopatía. Lo primero que hacíamos era un ecoestrés o un SPECT, ¿sí? Y de ahí empezábamos a estratificar al paciente, si era normal leve o moderado, o si era severo. Por supuesto, de ahí evaluábamos el riesgo de eventos coronarios y lo podíamos definir en bajo riesgo, ¿sí? Que pudiera tratamiento médico, riesgo intermedio o riesgo alto. El riesgo alto obviamente siempre iba a ir a coronariografía y revascularización, y la tomografía tenía un particular, una localización dentro de ese algoritmo, dentro del riesgo intermedio, donde es
obviamente sigue siendo la indicación habitual. Y algunos pacientes de bajo riesgo con antecedentes familiares o alguna particularidad que podían llegar a hacerse la tomografía. Bueno, hoy la información que nos está dando la tomografía está a la altura de los estudios funcionales. Por lo tanto, hay pacientes donde podemos contemplar a la tomografía dentro del primer estadio de estudio de los pacientes de acuerdo a lo que nosotros consideremos. Así que creo que toda la información que estamos recibiendo nos está haciendo pensar y nos está haciendo reacomodar, y nos debería hacer reacomodar, dónde vamos a poner a la tomografía al momento de decir si un paciente tiene riesgo de evento bajo, intermedio o alto. Conclusiones. Información diagnóstica y pronóstica, signos claros de placa vulnerable, aumenta el valor pronóstico de los estudios funcionales, pero, como dijimos hoy, falta incorporarla a los métodos diagnósticos habituales. Muchas gracias.